Presenta Salud emocional, bienestar físico, solución de conflictos, vida en pareja, educación de calidad, alimentación saludable, vida en familia. Bienvenidos. Hola, bienvenidos nuevamente a Viva Mejor, el programa de la familia. Hoy tenemos como invitado nuevamente al doctor Roger Guerrero. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Ronald. Pero antes vamos a escuchar nuestra primera cápsula en la cual nos va a contextualizar, nos va a introducir en todo lo que tenemos hoy. Y el tema es la diabetes. Hoy deseo compartir con cada uno de ustedes un texto fascinante de las Sagradas Escrituras que se encuentra registrado en Tercera de Juan, el versículo 2. La Biblia nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es importante recordar que Dios nos colocó aquí en esta tierra para que pudiésemos disfrutar de una buena salud. Pero lamentablemente lo que vemos día a día es enfermedad, dolor, sufrimiento. Vemos cómo seres amados son llevados a la unidad de cuidados intensivos y les colocan allí una serie de cables e instrumentos para poder sobrevivir. Qué difícil es tener a un familiar que ha perdido el don más preciado que Dios nos pueda dar en esta tierra, como lo es la salud. En esta hora, querido amigo, es probable que haya alguien que está pasando por dificultades y especialmente su salud se encuentra deteriorada. Es importante recordar que Dios no creó al ser humano para que viviera pasando por crisis y especialmente de salud. Pero la Biblia nos cuenta la historia que está registrada en Mateo capítulo 9, el versículo 20 en adelante, de una mujer que padecía de una enfermedad incurable en aquella época. Padecía de flujo de sangre. Y el relato bíblico que lo describe, Mateo capítulo 9, los versículos del 20 en adelante, nos dice que ella llevaba 12 años padeciendo de flujo de sangre. Quisiera que nos imagináramos en este momento 12 años con una hemorragia que ella no podía contener. Después de 12 años, sin lugar a dudas, el tono de su piel era pálido. No tenía fuerzas para poder movilizarse. La tradición judía de aquella época describía que una mujer que padeciera de flujo de sangre era discriminada. No podía ir al templo a adorar a Dios. No podía compartir con su familia, porque en aquella época era esa persona discriminada por esta situación. Pero es interesante que las Sagradas Escrituras nos narran que ella, en esa condición de debilidad, enferma, tenía sin lugar a dudas desánimo. Pero un día alguien le dijo: viene el Maestro Jesús de Nazaret, y ella se propuso ir, y dice el relato bíblico que en su mente dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Queridos amigos, es importante recordar en esta hora que el Señor nos colocó en este planeta Tierra para vivir eternamente felices. Eso es lo que describe el libro de Génesis en el capítulo 1, que Dios todo lo que hizo era bueno en gran manera y el hombre no fue la excepción.
Pero lamentablemente el hombre desobedeció y como consecuencia de ello vino la enfermedad, vino el dolor y finalmente la muerte. Pero hay esperanza porque el Señor Jesús es quien vino a este mundo para sanar a los enfermos. El Señor Jesús es quien promete sanidad a todo aquel que esté pasando por momentos de dificultad. Entonces, ¿qué ocurrió con aquella dama? La Biblia describe que a pesar de su condición, ella hizo un esfuerzo y fue y tocó el borde del manto de Cristo Jesús y de inmediato fue sana. Y Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Querido amigo, apreciada amiga, querido televidente, permítame recordarle que la salud es el don más preciado que Dios nos puede dar a nosotros los seres humanos aquí en esta tierra. De nada sirve el dinero es necesario, pero sin salud no tiene valor. La principal riqueza es la salud. Por lo tanto, debemos cuidarla, debemos prevenir con hábitos saludables para de esta manera vivir con buena salud. Pero el Señor, a cada uno en este momento, a la luz de las Sagradas Escrituras, nos recuerda que Él desea que tengamos salud así como prospera espiritualmente nuestra alma. Querido amigo, si estás pasando por momentos difíciles en este instante, si estás en una clínica, si tienes algún familiar enfermo, permítame recordarle, el médico de los médicos es Cristo Jesús. A Él puedes acudir con la seguridad que Él curará tu alma, curará tu salud y te dará especialmente vida eterna. Que el Señor te bendiga y cuide su salud ahora y siempre. Te invitamos a nuestra librería IATPA. En ella encontrarás valiosos ejemplares con temas de gran interés y orientación práctica. Vida en pareja, amor, noviazgo, salud, superación personal. Llama a los siguientes números y recibe un descuento especial o escríbenos a nuestro correo. Librería IATPA, tu librería. Pues tengo entendido que la diabetes es la incapacidad del páncreas en procesar el azúcar en el cuerpo, la glucosa en la sangre. Regresamos con Viva Mejor, el programa de la familia. Hoy con el tema de la diabetes. Doctor, háblenos de la definición de esta enfermedad. Bueno, la diabetes con el devenir de los tiempos ha cambiado mucho de definición, pero el actual es un conjunto de síndromes metabólicos cuya expresión final es el aumento del azúcar en la sangre. Entonces, uno tiene que tener un aumento del azúcar por encima de 126 miligramos por decilitros para poder diagnosticar la enfermedad de la diabetes. Si la persona tiene menos, entonces se clasificaría en otras dependiendo del nivel que tenga. Pero lo principal, tener el azúcar alta como se conoce normalmente. Yo tengo una amiga que es muy joven, pero ella tiene una bomba y tiene que controlarse la insulina que ingresa a su cuerpo. Háblenos de los tipos de diabetes, porque me sorprendió que una persona tan joven estuviera enferma de ese tipo de situación. Bueno, la diabetes se puede clasificar básicamente en dos, en la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es muy común en personas, en personas jóvenes o niños, en las cuales hay una predisposición genética a un mal funcionamiento del páncreas y por lo tanto el páncreas no produce la insulina, que es al final la hormona más importante en cuanto a la producción del azúcar y a la absorción del azúcar en la sangre, y eso obviamente nos va a predisponer a sufrir de la parte del azúcar.
Eso es una predisposición genética en la tipo 1, pero en la tipo 2 ya hay una predisposición no genética, sino del cuerpo de tener un aumentado y constante del azúcar que hace que la insulina funcione mal, pero con el tiempo se considera que sería una diabetes adquirida, y esa sería la tipo 2. La tipo 1 uno la nace con ella, y la tipo 2 uno la produce con el devenir del tiempo. Eso significa que los hábitos humanos, el ejercicio, la alimentación, el aire puro, estas cosas contribuyen a que la diabetes se desarrolle. La verdad, sí. En la diabetes tipo 2, que es la que, por así decirlo, está generada por nuestros hábitos, depende muchísimo obviamente de lo que nosotros comemos, de nuestros hábitos de ejercicio y también de la predisposición genética en cuanto a las familiares que nosotros tenemos. Entonces, la diabetes tipo 1 es casi imposible de prevenir porque ya es algo con el que la persona nace, pero la diabetes tipo 2 sí es algo que nosotros podemos controlar, y a través de la alimentación adecuada y del ejercicio nosotros podemos disminuir nuestro riesgo de sufrir de diabetes. Actualmente la diabetes se considera como una epidemia y muy pronto sería una pandemia, ya que la obesidad está muy relacionada con la diabetes. La obesidad se considera una enfermedad del siglo XXI en la cual las personas aumentan excesivamente de peso, y ese aumento de peso predispone a que la persona sufra de problemas con la insulina. Entonces, por esa razón nosotros debemos cuidar muchísimo la parte del peso, y es a través de la alimentación y del ejercicio que nosotros podemos llegar a hacer eso. Aparte, obviamente, de la alimentación, ¿qué otros elementos debemos tener en cuenta para no contraer diabetes en el tipo 2, no? Bueno, en la tipo 2, una de las cositas es que si nosotros tenemos nuestros padres directos, o sea, papá o mamá, o alguno de nuestros hermanos que sufre de diabetes, no importa el tipo, nosotros tenemos más riesgo de sufrir de diabetes. En las mujeres, si durante el tiempo del embarazo sufrieron de algo que se llama diabetes gestacional, que es una diabetes que se da durante el tiempo del embarazo, tienen mayor predisposición a sufrir de diabetes también. Si tenemos problemas de obesidad, la obesidad es una persona, por así decirlo, gordita, y eso se hace un cálculo especial en cuanto al peso y la talla. La persona es diagnosticada como obesa, también tiene una mayor predisposición a sufrir de ello. Pero también aquellas que tienen un aumento de consumo de carbohidratos, o sea, consumen demasiadas harinas, demasiadas sopas o demasiados azúcares simples en forma de gaseosa o en forma de dulces, esas personas también pueden tener alguna predisposición a sufrir el azúcar sin importar el peso que ellas estén presentando. Es decir, consumir demasiadas harinas puede llevar a una persona a padecer diabetes. La verdad, sí. Sí, se puede dar en cualquier momento de la vida, pero en especial por encima de los 35 años. Es más, se considera que después de los 45 todas las personas deben ser tamizadas para descartar de que tengan algún problema del azúcar. Explíquenos ese término tamizado. Bueno, el tamizaje consiste en hacer ciertos exámenes especiales a las personas para descartar de que sufren de alguna enfermedad en especial. Ahorita mismo nuestro tamizaje es más conocido con la parte del cáncer de cuello uterino en las mujeres y el cáncer de próstata con un examen de sangre. Pero también el azúcar tiene un tamizaje. ¿Cuál es el tamizaje del azúcar? Son los exámenes de sangre, básicamente. Entonces, todas las personas después de los 45 años, cada 5 años debe hacerse un examen del azúcar para descartar de que no tenga aumento del nivel del azúcar. Si se le encuentra alguna alteración o la persona tiene algún antecedente familiar o alguna predisposición para sufrir del azúcar, debe hacérselo cada año para descartar de que tenga algún problema del azúcar hasta que se le diagnostique o hasta que siga así. Excelente. Muy bien, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante en el próximo segmento, así que los invitamos a que no se vayan, a que si quieren volver a ver esos programas, pues lo pueden hacer a través de www.vivamejortv.com, y además a que nos escriban, nos cuenten qué otros temas les gustaría que nosotros tratáramos en este programa. Asimismo, no olviden que tenemos un libro muy especial para ustedes, El Poder de la Esperanza, y usted puede adquirirlo totalmente gratis, no tiene ningún costo, solo llámenos y lo recibirá totalmente gratis. Así que vamos a nuestra siguiente cápsula y ya regresamos con el doctor Guerrero y más sobre la diabetes. Mi estimado, la diabetes es la enfermedad actual que está atacando a muchas personas. Hay algunos factores de la diabetes sobre los cuales tú no puedes influir, como los siguientes: los genéticos, que son los heredados, los étnicos o la edad. De la edad debes tener en cuenta que se trabajará de los 40 a 45 años en adelante. Pero hay factores de riesgo para la diabetes en que tú sí puedes influir, como los siguientes: la alimentación. Es importante que tengas muy en cuenta qué tipo de alimentación vas a manejar para atacar la diabetes. La inactividad
Es importante, mi querido, que el ejercicio sea parte de tu vida cuando quieres atacar la diabetes en tu cuerpo físico y al mismo tiempo el sobrepeso, de lo cual tú puedes trabajar con los dos anteriores para que la diabetes no sea un factor de riesgo en tu vida. En Viva Mejor lo más importante es cuidar tu salud. Por eso trabajamos con productos y alimentos de la mejor calidad para brindarte un menú saludable y balanceado. Viva Mejor, restaurante y tienda vegetariana. El poder de la esperanza es un libro pensado para evitar la depresión, aprender a controlar el estrés y superar la culpa. En este libro encontrarás orientación práctica y otros temas de gran interés. Llama a los siguientes números o escríbenos a nuestro correo y adquiere totalmente gratis el libro El Poder de la Esperanza. ¿Cómo puedo saber de que tengo diabetes y qué señales mostraría el cuerpo para identificar que tengo diabetes? Doctor, esta pregunta es muy interesante de uno de nuestros televidentes. ¿Qué le podemos decir? Bueno, lo primero que todo es, tratemos de tener la cultura de prevenir la aparición tardía de los signos de alarma de la diabetes. Cuando aparecen estos signos ya se considera que la diabetes está muy avanzada. Lo primero es siempre hacer el tamizaje. Vayamos al médico y le hagamos la petición de que nos mande a hacer un examen del azúcar, sobre todo si tenemos antecedentes familiares. Los signos de alarma más importantes son 3, se llaman las poli. Se llama polidipsia, polifagia y poliuria. Significa de que si una persona tiene polifagia, que es que tiene mucha ansiedad de comer o tiene mucha hambre, o tiene polidipsia, que tiene mucha sed, o en su defecto tiene poliuria, que orina demasiado, estos son los 3 principales signos de alarma para la diabetes. Es una persona que de pronto ustedes vean que tiene demasiado apetito, come demasiado, o tiene mucha sed, toma agua constantemente, o que va cada rato al baño y orina bastantes cantidades. Todos esos signos son indicatorios de que la persona probablemente está presentando diabetes y debe ser atendida por la parte de un médico y comenzar a hacer un tratamiento en caso tal de que se le certifique o notifique de que tenga esta enfermedad. El caso que las personas estén somnolientas en su trabajo, que no tengan la suficiente fuerza, que cuando quisieran hacer algo no tienen el deseo de hacerlo, ¿eso podrían ser unos síntomas de diabetes? Sí, hay unos síntomas que son un poco más genéricos que aunque también pueden hacer parte de otras enfermedades, también hacen parte de la diabetes. Los más comunes son las personas que presentan problemas de mareo, que de pronto consumen alguna cosa dulce y les da un mareo o una sensación de caimiento después de que consumen ese alimento dulce, o también las personas que amanecen con un decaimiento, o sea, se llama dinamia, que de pronto están con desánimo. Esas personas también deben ser sometidas con la parte de exámenes para descartar de que tengan problemas del azúcar. ¿El exceso de carbohidratos puede llevar a contraer esta enfermedad? Sí, o sea, uno debe cuidarse mucho con la parte de los carbohidratos y en sí debemos entonces consumir lo que nuestro cuerpo necesita y nos pide. Ya nosotros habíamos hablado en otra ocasión, pero recordemos de que los carbohidratos deben ser 2 fuentes de carbohidratos en las horas del desayuno, una fuente en el almuerzo y una fuente en las horas de la cena. De esta forma el cuerpo recibe lo suficiente como para sostener la energía durante todo el día. Pero en caso tal de que nosotros excedamos de carbohidrato al cuerpo, entonces el cuerpo se va a ver como, por así decirlo, obstaculizado para su buen funcionamiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros le damos al cuerpo los carbohidratos más de los que necesita, pasa lo siguiente. Es como, por ejemplo, una sopa. Nosotros le echamos a la sopa papa, yuca, plátano y mazorca. Van 4. Y el arroz sería una quinta harina. Más una tajada sería una sexta harina. Y si luego le echamos azúcar sería una séptima harina. Esas 7 harinas, cuando el cuerpo necesita una sola en el almuerzo, por ejemplo, entonces el cuerpo absorbe una harina, pero no sabe qué hacer con las otras 6 harinas. Okay. Entonces con esas otras 6 harinas lo que hace el cuerpo es lo siguiente: a la mayoría de las personas lo que le pasa es que empieza el cuerpo y absorbe toda esta forma de grasa. Entonces toda esta grasa abdominal que las personas gorditas tienen, todo eso son carbohidratos que se transformaron en grasa y que se sirven como una reserva.
Por esa razón hay que hacer ejercicios para gastar esta reserva. Y obviamente, si nosotros disminuimos la cantidad de carbohidratos que le damos al cuerpo, se disminuye entonces la transformación grasa que se ocurre a nivel abdominal sobre todo. Y de esa forma también tenemos una mejor figura. Ok, el clima, es decir, las personas que viven, por ejemplo, en un clima muy frío o un clima muy caliente, allí, ¿cómo incide el clima en la aparición de esta enfermedad? Bueno, el clima como tal predispone al cuerpo a que de pronto nosotros tengamos más ansiedad sobre ciertos alimentos. Se da más que en los climas cálidos tienden las personas a consumir alimentos mucho más dulces, pero en los climas fríos las personas tienden a consumir más alimentos ricos en carbohidratos complejos. Y eso es por la transformación del calor. Como en el frío, el cuerpo tiene que mantener una temperatura constante a través de los carbohidratos que consume, entonces consume un poco más de sopa o consume un poco más de carbohidratos complejos y no está mal. Pero entonces tratemos entonces darle al cuerpo lo que necesita. O sea, por ejemplo, en los climas aquí fríos como tal podemos consumir los carbohidratos complejos como la yuca, la papa y todos estos carbohidratos que son muy buenos para el cuerpo, pero tratar de consumirlos cocidos y en sus formas naturales. En cambio, evitar entonces los carbohidratos simples o los azúcares simples como son las gaseosas, como son la adición del azúcar al jugo. Esas son de las cosas que debemos más evitar. Uno tiene una mala costumbre y la hacemos público ahorita que hablamos de la diabetes, es de hacer muchos jugos con azúcar. Los jugos deben ser consumidos sin azúcar, preferiblemente, y no todas las frutas pueden hacerse jugo. Lo ideal es que nosotros cojamos todas las frutas que nosotros podamos comer, comámoslas, y la que no nos podamos comer, sino que tengamos que hacerla jugo, hagámoslo sin azúcar. La gente que endulza con azúcar morena o quizás con azúcar o con panela, ¿eso estaría permitido para la alimentación o no? No, lo ideal es también uno en caso tal de que tengamos esta predisposición al azúcar o tengamos un problema de diabetes es evitar el consumo de la panela, del azúcar morena, del azúcar blanca. El único endulzante natural que podría uno recomendar sin temor de dudas es la stevia, pero la stevia no debe ser consumida en forma de polvo sino en forma de hoja. Entonces en ese caso ustedes tendrían que consumir la stevia en hojas, la ponen en infusión es que se pone a calentar un poquitico el agua, esperan a que esté botando el vaporcito por así decirlo, apagan el fogón y adicionan las hojas de stevia y esperan a que ésta se aclimate y obviamente ya eso bota como un agua dulce y eso sería el endulzante para los jugos en caso tal de que lo queramos consumir. Bueno, ya se nos está yendo el tiempo, doctor Guerrero, así que lo que yo quiero para terminar es que usted nos dé 3 claves muy especiales para prevenir la diabetes. Bueno, evitemos el consumo del azúcar, por favor, nada de azúcares simples. Evitar también el consumo de sopas todos los días, ese es el primero. El segundo, el ejercicio. Tratemos de hacer ciclismo, natación o cualquier ejercicio que nos ayude a mover el cuerpo es muy importante para nosotros. Y el tercero, evitar consumir los azúcares en forma diferente a su forma natural. Si vamos a consumir una fruta, que sea en pulpa, no hacerla jugo. Y las frutas que vamos a hacer para jugo serían el tomate de árbol, la mora o esas frutas ácidas que no tienen tanto problema con el azúcar. Muy bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y al doctor Guerrero porque sus aportes han sido increíbles para nuestra salud. Los esperamos a todos en el próximo programa, no sin antes decirles que puede escribir a través de estos correos electrónicos o quizás entrar a nuestra página www.biomejortv.com. Gracias y nos vemos a la próxima. El Poder de la Esperanza es un libro pensado para evitar la depresión, aprender a controlar el estrés y superar la culpa. En este libro encontrarás orientación práctica y otros temas de gran interés. Llama a los siguientes números o escríbenos a nuestro correo y adquiere totalmente gratis el libro El Poder de la Esperanza.